a sus 62 años. Tras 7 meses de noviazgo secreto, Xochitl Gálvez rompió el silencio con una confesión impactante. Está enamorada de una persona LGBT, 10 años menor que ella. Una verdad que había mantenido oculta debido a las presiones, los prejuicios y la confusión que rodeaban su vida. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la extraordinaria, conmovedora y vulnerable historia de amor de esta mujer excepcional. Una historia que Xochitl solo ahora ha encontrado el valor para contar. A los 62 años, después de 7 meses de silencio absoluto, Xochitl Gálvez pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Estoy en una relación, y es con una persona de la comunidad LGBT, que es 10 años menor que yo. No lo dijo con dramatismo ni con la intención de generar escándalo. Lo dijo como quien finalmente deja caer un peso que había llevado demasiado tiempo. En ese instante la sala donde se encontraba quedó en un silencio casi sagrado, como si todos supieran que estaban presenciando un momento histórico en su vida. No solo porque rompía con años de especulación, sino porque lo hacía con una valentía que pocas figuras públicas se atreven a mostrar. La escena tenía algo profundamente humano. No era una conferencia masiva ni un anuncio preparado por estrategas políticos. Era un espacio íntimo, una reunión con pocos presentes, pero con una atmósfera cargada de tensión emocional. Xochitl se sentó con las manos entrelazadas, respiró hondo y miró directamente a quienes la escuchaban. No era la mujer firme y combativa que muchos conocen en la arena política. Era una mujer que estaba a punto de hablar de lo más personal de su vida. Y esa vulnerabilidad la hacía más auténtica que nunca. La decisión de hablar no fue espontánea. Llevaba semanas pensándolo, debatiéndose entre el miedo y la necesidad de ser honesta consigo misma. Durante meses se había acostumbrado a las miradas curiosas, a los rumores insidiosos, a los comentarios llenos de morbo en redes sociales. Y aunque logró ignorar muchos de ellos, hubo un momento en que comprendió que seguir callando significaba negar una parte importante de su felicidad. En una sociedad que muchas veces exige perfección y quietud a las mujeres de su edad, ella eligió romper la expectativa con una verdad que tenía el poder de incomodar a muchos. Mientras hablaba, su voz tembló levemente, no de duda, sino de emoción contenida. Hablar de amor para alguien que vive bajo la mira del público siempre implica riesgos. Pero hablar de un amor que desafía las normas tradicionales, que rompe esquemas y que expone prejuicios latentes, es aún más complejo. Xochitl lo sabía. Sabía que su confesión no sería recibida con aplausos unánimes. Sabía que habría críticas, burlas, descalificaciones. Y aún así eligió hacerlo. No por rebeldía, sino por verdad. Recordó mientras hablaba los primeros instantes de la relación. La manera en que todo había comenzado sin que ella lo planeara, como un encuentro inesperado que terminó transformándose en algo más profundo. Contó que al inicio se resistió a aceptar lo que estaba sintiendo. Pensó que era complicado, inconveniente, imprudente. Pero con el tiempo se dio cuenta de que negar lo que estaba viviendo no haría que desapareciera. Se encontró a sí misma sonriendo más de lo habitual, sintiéndose acompañada de una manera distinta, escuchada de una forma que hacía años no experimentaba. Y entonces entendió que no podía seguir escondiendo algo tan importante. Cuando mencionó la diferencia de edad, lo hizo con una mezcla de humor suave y aceptación madura. Dijo que la edad no había sido un obstáculo, sino una conversación. Y que muchas veces eran las miradas externas las que intentaban convertir algo natural en un problema. Lo dijo con esa franqueza que la caracteriza, pero también con una calidez que mostraba lo mucho que valoraba esa relación. La diferencia de 10 años no era un desafío para ellos. Eran los demás los que insistían en verlo así. La parte más emotiva llegó cuando habló de su pareja. No reveló el nombre ni detalles innecesarios, pero sus palabras estaban llenas de admiración. Dijo que era una persona inteligente, fuerte y profundamente humana. Una persona que había llegado a su vida sin buscar nada a cambio, sin aprovecharse de su posición, sin miedo a su carácter. Alguien que incluso en la sombra le ofrecía un espacio de paz. Dijo que se sentía acompañada de un modo honesto, sin máscaras.
sin exigencias, sin necesidad de actuar. Y eso para una mujer acostumbrada a vivir bajo presión era un regalo inmenso. Mientras hablaba, las cámaras captaron un brillo particular en sus ojos. No era tristeza ni nostalgia. Era la luz de alguien que se ha permitido sentir nuevamente. Un brillo que delataba la emoción de haber encontrado un amor inesperado, valiente y profundamente genuino. Por primera vez en mucho tiempo, Xochitl no estaba hablando como política, senadora o figura pública. Estaba hablando como mujer. Y en ese instante todo cambió. La habitación dejó de ser un escenario. Ella dejó de ser un personaje. Y su historia dejó de ser rumor para convertirse en verdad. Hablar de la pareja de Xochitl Gálvez es entrar en un territorio que ella misma ha protegido con una delicadeza casi sagrada. No ha revelado su nombre públicamente, ni detalles que pudieran convertir a esa persona en objeto de curiosidad o de escrutinio mediático. Sin embargo, cuando Xochitl se refiere a ella, lo hace con una suavidad que deja claro que se trata de alguien verdaderamente especial. Alguien que llegó a su vida sin ruido, sin pretensión, sin la intención de deslumbrar. Y aún así terminó iluminando una parte de su alma que llevaba años apagada. Lo primero que llamó su atención fue la manera en que esta persona la escuchaba. En un mundo donde todos parecían querer interrumpirla, debatirla o contradecirla, encontró a alguien que simplemente la dejaba hablar. Alguien que no la reducía a su papel público, ni la veía como una figura polémica, sino como una mujer con heridas, risas, cansancios y sueños. Era una escucha honesta, profunda, de esas que no buscan respuesta sino comprensión. Y Xochitl, acostumbrada a la confrontación constante, se encontró de pronto frente a un silencio cálido que no sabía cuánto necesitaba hasta que lo tuvo. Su pareja es 10 años menor, pero esa diferencia no representa una brecha, sino un puente. Mientras otros se concentraban en la edad, ellos se concentraron en la conexión. Esta persona posee una energía distinta, más fluida, más ligera, con una perspectiva fresca, que invitan a respirar sin el peso de la política o del juicio público. Esa frescura se convirtió en un bálsamo para Xochitl, quien llevaba demasiado tiempo viviendo entre exigencias y tensiones. A su lado, la vida comenzó a sentirse menos rígida y más humana. Con el paso de los meses, Xochitl descubrió que esta persona no solo era un refugio emocional, sino también una presencia que la impulsaba a ser más sincera consigo misma. No se trataba de admiración ciega ni de dependencia emocional, sino de un acompañamiento que invitaba a la introspección. Esta pareja sabía cuándo hacer reír, cuándo guardar silencio, cuándo ofrecer un abrazo y cuándo dejar espacio. Había una intuición natural entre ambas, como si se reconocieran en un lenguaje que solo ellas entendían. La diferencia más grande entre esta relación y cualquier otra que Xochitl hubiera tenido antes era la libertad. Por primera vez no sentía que debía actuar, demostrar o agradar. No había un guión, no había exigencias, no había expectativas desproporcionadas. Su pareja la quería tal como era, fuerte, impulsiva, cansada, brillante, contradictoria. Y ese tipo de amor, un amor que no busca moldear sino acompañar, fue para ella una revelación inesperada. Muchas noches después de un día complicado, Xochitl encontraba paz simplemente al sentarse junto a esta persona sin hablar, compartiendo un café o mirando el cielo desde una ventana. Eran momentos pequeños, casi insignificantes, pero llenos de una intimidad tan genuina que se volvieron esenciales. En esos instantes ella se permitía bajar todas las defensas que en público la mantenían firme. Era como si por primera vez en muchos años pudiera descansar sin sentirse vulnerable. Lo más sorprendente fue lo natural que se dio todo. La relación no comenzó con grandes declaraciones, ni gestos exagerados. Fue creciendo en silencio desde la complicidad y la sinceridad. Una mirada, una risa compartida, una conversación que se prolongó más de lo esperado. Cuando se dieron cuenta, ya había una historia formándose entre ambas, una historia que ninguna de las dos buscó, pero que ambas sintieron. Esta persona también tuvo sus propios temores. Sabía quién era Xochitl, sabía el peso público que cargaba, sabía lo que significaba entrar en su vida. Pero aún así eligió quedarse. Eligió caminar a su lado, aunque eso implicara sacrificios, discreción.
y una fortaleza emocional que pocos poseen. Lo hizo no por ambición, sino por amor. Un amor que creció sin necesidad de ser visto, sin esperar reconocimiento, sin afán de protagonismo. Por eso cuando Xochitl habló de esta relación públicamente lo hizo con respeto. No quería exponer a su pareja, no quería convertir su historia en espectáculo. Quería reconocer la importancia de esta persona en su vida, sin arrebatarle la privacidad que tanto valoraba. Quería decir la verdad sin traicionar lo que habían construido lejos del ruido. Y así, entre silencios compartidos y miradas que decían más que las palabras, nació un amor inesperado, valiente y profundamente humano. Un amor que llegó tarde para algunos, pero en el momento perfecto para ellas. Durante 7 meses, la relación de Xochitl Gálvez se desarrolló como una historia escrita a mano letra por letra, en la intimidad más absoluta. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Cada encuentro era un pequeño acto de complicidad, un espacio donde podían ser ellas mismas, sin cámaras, sin opiniones, sin el eco constante del escrutinio público. En ese silencio creado por necesidad, nació una de las etapas más sinceras y frágiles de la vida de Xochitl. Los primeros días estuvieron marcados por una mezcla de entusiasmo y temor. Entusiasmo por sentir algo tan inesperado, tan vivo, tan capaz de remover emociones que ella creía dormidas. Temor porque en el fondo sabía que un romance con alguien de la comunidad LGBT, y 10 años menor, podría provocar un torbellino mediático, que no solo la afectaría a ella, sino también a su pareja. Y esa posibilidad la hizo caminar con pies de plomo desde el principio. Se veían en lugares discretos, lejos de las miradas curiosas. No había cenas en restaurantes famosos, ni paseos públicos. Su historia avanzaba entre salas tranquilas, terrazas desconocidas, y rincones donde nadie pensaría encontrarlas. Xochitl descubrió que la intimidad tenía un sabor distinto, cuando no se vivía como obligación, sino como refugio. Cada cita era un paréntesis luminoso, entre responsabilidades, debates, entrevistas y la intensidad de la vida pública que la acompañaba desde hacía décadas. Con el paso del tiempo, estos encuentros se volvieron más significativos. No necesitaban grandes planes, ni escenarios elaborados. Bastaba una conversación larga, una taza de té caliente, o un paseo silencioso para que ambas se sintieran acompañadas de un modo profundo. En esos momentos, Xochitl dejaba de ser la figura política fuerte y aguerrida que todos conocían. Era simplemente una mujer que se permitía sentir, reír, cansarse, emocionarse. Una mujer que por primera vez en mucho tiempo se daba permiso de bajar la guardia. Pero el silencio también tenía un costo emocional. Hubo noches en las que Xochitl dudó, no por falta de amor, sino por miedo a herir a la persona que estaba a su lado. Le preocupaba que vivir escondidas fuese injusto, que las sombras las asfixiaran, que la presión mediática cuando llegara fuera demasiado grande. A veces se despertaba con el corazón apretado, preguntándose si era responsable continuar algo que la sociedad no estaba preparada para aceptar. Su pareja, sin embargo, siempre encontraba la manera de devolverle calma. Con una palabra, un gesto, un abrazo. Con la certeza de que lo que estaban viviendo era real, incluso si el mundo no podía verlo todavía. Hubo también momentos hermosos, espontáneos, casi cinematográficos. Risas que escapaban sin querer, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, miradas que decían más que cualquier declaración pública. La diferencia de edad nunca se sintió como un obstáculo. Más bien creó un equilibrio inesperado. La experiencia de Xochitl y la frescura de su pareja se complementaban como si una comprendiera exactamente aquello que la otra necesitaba. En esos 7 meses, aprendieron a cuidarse desde un lugar profundo. Cuidarse de los demás, pero también de sí mismas. Aprendieron a no forzar el ritmo, a dejar que el vínculo se construyera con naturalidad. Había días más fáciles y días más difíciles, pero incluso en la incertidumbre ambas sabían que estaban creando algo auténtico, algo que no nacía desde la necesidad, sino desde el encuentro genuino entre dos almas que finalmente se reconocían. La decisión de mantener la relación en secreto no nació del miedo a amar, sino del miedo a perder lo que estaban construyendo. Xochitl sabía que una vez que la noticia saliera a la luz, nada volvería a ser igual.
Por eso durante estos 7 meses, protegió la relación como quien protege una llama pequeña en medio del viento. Sabía que si la exponía demasiado pronto podría apagarse antes de tiempo. Y su pareja, con la misma madurez, aceptó que aquel silencio no era una renuncia, sino una forma de amor. Así, entre encuentros discretos, conversaciones profundas y una confianza que crecía en silencio, este amor encontró sus raíces. No necesitó ser perfecto ni espectacular. Solo necesitó verdad. Y esa verdad, después de 7 meses, estaba lista para salir a la luz. Cuando la relación finalmente salió a la luz, la vida de Xochitl Gálvez cambió en un solo día. Lo que había sido un amor silencioso, protegido y cuidadosamente construido durante 7 meses, se convirtió de pronto en tema nacional. La noticia corrió como un incendio inesperado: la prensa, las redes sociales, los programas de debate. Todos querían opinar, especular, juzgar, celebrar o cuestionar. Y de un momento a otro, Xochitl sintió como el mundo entero se volcaba hacia ella con una mezcla caótica de incredulidad, curiosidad y morbo. Las primeras horas fueron las más difíciles. Había comentarios que celebraban su valentía, pero también había ataques crueles, insinuaciones hirientes y opiniones cargadas de prejuicios. Algunos la acusaban de inventar la relación, otros de ocultarla, otros de traicionar expectativas que jamás había prometido cumplir. También hubo quienes se escandalizaron por la diferencia de edad o por el hecho de que su pareja perteneciera a la comunidad LGBT. La política, la moralidad pública y la vida privada se mezclaron en una tormenta que amenazaba con devorarlo todo. En medio de ese ruido, Xochitl respiró hondo y decidió que no permitiría que nadie definiera su historia. Durante años había aprendido a no doblarse ante la presión, a no callarse cuando algo le parecía injusto, a defender causas que otros evitaban. Pero esta vez era distinto. Esta vez no estaba defendiendo una idea, un proyecto o un discurso. Estaba defendiendo a la persona que amaba y, sobre todo, defendiendo su derecho a ser feliz. Su pareja, aunque tranquila en apariencia, también vivió un torbellino emocional. No era fácil convertirse de la noche a la mañana en objeto de especulación. La privacidad que habían protegido con tanto cuidado se resquebrajaba y el ruido mediático amenazaba con invadir todos sus espacios. Hubo lágrimas, silenciosas noches de insomnio y momentos en los que las dudas parecían más fuertes que la ilusión. Sin embargo, entre ambas, surgió una fortaleza inesperada. Se dieron cuenta de que la única manera de sobrevivir al escrutinio era permanecer unidas, aferrarse a lo que habían construido en silencio y recordar por qué habían comenzado esta historia. Xochitl tomó la decisión de hablar. No porque quisiera alimentar el escándalo, sino porque sabía que cuando el silencio se llena de rumores, decir la verdad es un acto de protección. Frente a los medios habló con serenidad. No ofreció detalles innecesarios, no reveló la identidad de su pareja, no convirtió su vida personal en espectáculo. Simplemente dijo que estaba enamorada, que llevaba 7 meses compartiendo una relación sincera y que merecía vivirla sin vergüenza. Su voz tembló apenas, pero sus palabras fueron firmes, casi liberadoras. Lo sorprendente fue lo que vino después. Entre las críticas y los prejuicios, emergió también una ola de apoyo que ella no esperaba. Personas de distintas edades, comunidades y contextos comenzaron a mandar mensajes de empatía, de respeto, de agradecimiento. Muchas mujeres le confesaron que su valentía les inspiraba a vivir su verdad. Personas LGBT la felicitaban por dar un paso que para muchos seguía siendo peligroso. Y de a poco, el escándalo se convirtió en conversación y la conversación en reflexión colectiva. Xochitl supo entonces que lo que había hecho tenía un impacto mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de su relación. Era un gesto que tocaba temas que durante años habían sido silenciados o estigmatizados. Y aunque no había planeado convertirse en símbolo de nada, entendió que su voz podía abrir puertas que otros no habían podido abrir. El costo emocional siguió presente, pero también lo estuvo la libertad. Por primera vez, Xochitl sintió que podía mostrar una parte de sí misma sin cargar con tanta armadura. Y aunque el mundo opinara, debatiera o juzgara,
había algo que nadie podía arrebatarle la verdad de lo que sentía. En medio del caos mediático, esa verdad se convirtió en su refugio y su fuerza. Después de la tormenta mediática, lo más sorprendente fue el modo en que la vida comenzó a recolocarse pieza por pieza, como si todo lo vivido hubiera sido necesario para fortalecer lo que ya existía entre ella. El ruido se fue apagando lentamente. Las opiniones dejaron de tener filo. Y cuando por fin pudieron respirar sin sentir el peso de miradas ajenas, Xochitl y su pareja se encontraron de nuevo frente a lo más importante, su relación tan frágil en apariencia, pero tan firme en el fondo. Hubo un momento clave íntimo y casi imperceptible, en el que ambas entendieron que si habían sobrevivido juntas a la exposición pública, también podían sobrevivir al futuro. Ese instante no ocurrió durante una gran conversación, ni en medio de una declaración dramática. Ocurrió una tarde cualquiera, mientras compartían un café sin hablar, simplemente sintiendo la presencia de la otra. Fue entonces cuando se miraron y supieron que el amor que habían construido no era pasajero ni improvisado. Era una elección consciente, madura y llena de convicción. Después de 7 meses de secreto y semanas de exposición, empezaron a vivir su relación con una calma nueva. No necesitaban hacerla pública ni convertirla en un estandarte. Tampoco necesitaban esconderse. Encontraron un punto medio donde podían protegerse sin desaparecer y compartir sin sentirse obligadas a justificarse. Aprendieron a caminar juntas sin miedo, sin prisa y sin mirar constantemente por encima del hombro. La diferencia de edad dejó de ser un tema. Lo que alguna gente veía como un obstáculo para ellas se había convertido en complemento. Xochitl aportaba experiencia, madurez y una claridad emocional que había tardado años en construir. Su pareja ofrecía frescura, espontaneidad y una mirada limpia sobre la vida. Entre las dos había un equilibrio que crecía sin esfuerzo, como si cada una sostuviera aquello que la otra no sabía que necesitaba. Para Xochitl, este amor se convirtió en un punto de quiebre. Por primera vez en décadas, dejó de tomar decisiones basadas en expectativas externas. Dejó de preocuparse por lo que pensaran los demás, por los rumores, por las suposiciones o por la presión política. Comprendió que había pasado demasiado tiempo posponiendo su propia felicidad. Y cuando finalmente se permitió vivirla, descubrió que no era un acto de rebeldía, sino de honestidad. Su pareja también cambió. Dejó de sentir temor por la exposición y comenzó a comprender que estar con Xochitl significaba aceptar su pasado, su presente y todo lo que representaba. Lo hizo con un tipo de valentía tranquila, sin exigencias ni dramatismos. Acompañó a Xochitl no desde la sombra, sino desde una presencia serena que se mantenía firme incluso cuando el mundo parecía inclinarse. Eso fue lo que consolidó el vínculo, la certeza de que ninguna de las dos tenía que fingir fortaleza para sostener a la otra. Poco a poco comenzaron a hablar de un insadaptado, de un futuro. No de un futuro perfecto ni idealizado, sino de uno real, donde habría días difíciles y decisiones complejas, pero también risas, complicidad y un amor que había nacido sin planearlo. Hablaron de viajes pendientes, de proyectos compartidos, de pequeños cambios cotidianos que podían hacer la vida más amable. No hacían promesas grandilocuentes, simplemente construían día tras día. Lo más hermoso fue que al final ambas entendieron que no necesitaban la aprobación de nadie. Bastaba con sentirse en paz la una con la otra. Bastaba con haberse elegido aun cuando todo parecía en contra. Bastaba con saber que el amor que compartían no era un acto de rebeldía, sino un acto de libertad. Y así, lejos del ruido y cerca de la verdad, comenzaron una nueva etapa. No perfecta, no pública, no diseñada para ser un titular. Una etapa humana cálida, honesta. Una etapa que más que un final, era el comienzo de algo que ninguna de las dos esperaba, pero que ambas decidieron abrazar sin miedo. La historia de Xochitl Gálvez es una prueba silenciosa de que nunca es tarde para elegir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda, sorprende o rompe expectativas. Después de una vida marcada por responsabilidades, luchas públicas y decisiones que siempre parecían estar bajo la lupa de todos,
Ella se permitió algo que durante mucho tiempo pospuso ser feliz sin pedir permiso. Y ese acto tan simple pero tan valiente cambió el rumbo de su vida. Su relación no nació del ruido, sino de la calma. No nació de la necesidad de demostrar nada, sino de un encuentro honesto entre dos personas que se reconocieron cuando menos lo esperaban. Y aunque el mundo opinó, juzgó y debatió, nada pudo borrar lo que era real entre ellas. Porque al final lo que sostiene una historia de amor no son los titulares, sino los gestos pequeños, las miradas sinceras, los silencios compartidos y la libertad de caminar juntas aun cuando la vida se complica. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene derecho a escribir su propio capítulo sin miedo, a vivir un amor que no necesita justificarse, a comenzar de nuevo a cualquier edad. Quizá por eso llegó hasta aquí, porque en el fondo todos buscamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin esconder lo que sentimos. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o simplemente te acompañó un momento, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos compartiendo relatos humanos sinceros y llenos de vida. Puedes suscribirte, dejar un comentario o regresar cuando lo desees. Lo importante es que este espacio también sea un refugio para ti, como estas historias lo son para muchos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.